Vamos a hacer una oración, hermanito. Quien quiera apoyarnos. Hermanos, cierren sus ojos y miren su rostro. Sí, bendito y amado Padre, te damos gracias por un nuevo despertar, Dios mío, por un nuevo día que vamos a escuchar de tu palabra, Dios mío. Dale esa sabiduría al pastor Beto para que nos hable de tu palabra, Dios mío. Pues le entregamos, Dios mío. Te pido mucho por su familia y por la familia de mis hermanos también. Y te pido mucho por todo el mundo. Amén. Amén. Amén, hermanito. Mira, vamos a ir al libro de Génesis. Capítulo 35, hermanito. Versículo 16. ¿Sí te acuerdas que estamos estudiando la biografía de Jacob, verdad? ¿Y si te acuerdas que Jacob estuvo en Betel 2 veces? Amén. Y edificó 2 columnas. ¿Sí? En la primera columna que edificó, en el Génesis 28, dice que solamente derramó aceite sobre la columna después de que despertó del sueño. Y en Génesis 35 dice que derramó libación, el vino, sí, que era una ceremonia que se realizaba, hermanito, ¿verdad? Y a las ofrendas se les derramaba vino. Y vimos que el vino tipifica ¿a quién? Al novio, a Cristo. Y está relacionado con la experiencia, brother, que tenemos en Cristo. Entonces, vamos a leer entonces el versículo 16, hermanito. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Génesis 31, ¿sí? Versículo 1, en Génesis 35, versículo 1, fíjate bien, Dios le dio instrucciones a Jacob, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo? Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, Dios la instrucción que le dio, establécete en Betel. Pero en Génesis, en el versículo 21 de ahí mismo del capítulo 35, en el versículo 16, ¿qué es lo que vamos a leer? Fíjate bien lo que dice. Ya estamos ahí. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Entonces te das cuenta que Jacob, brother, vuelve a salir de Betel. ¿Sí o no? ¿Qué le dice? Después partieron de Betel. Amén. Entonces fíjate bien, hermanito. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, es decir, cuando tuvo el hijo, hermanito, murió. Llamó su nombre Benoní, al niño que nació, ¿sí? Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal.
Migdaledar. ¿Sí? Aquí, hermanito, vamos a ver ¿cómo se dice? Esta porción, hermanito, de la Escritura. Entonces, fíjate bien, hermanito, hemos estado estudiando, ¿verdad? Y les hemos estado diciendo que Dios tiene un plan eterno, ¿sí? Y el plan eterno que Dios tiene, brother, para ti, es el mismo que tiene para mí, no difiere. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, para que el plan eterno de Dios se pueda cumplir en tu vida, brother, en mi vida y en la vida de cualquier persona, ¿sí? Es importante, brother, que nosotros nos mantengamos en la vida práctica de iglesia. Es importante que seamos introducidos a la iglesia. ¿Sí estás entendiendo? ¿Cómo yo me introduzco, brother? ¿Cómo yo me vuelvo iglesia? No estamos hablando de un templo, no estamos hablando de un local donde va la gente y se congrega, hermanito. Estamos hablando, brother, en términos espirituales, brother, y sabemos que la iglesia es la novia de Cristo y que Cristo viene, ¿por qué dice la Escritura? Por su iglesia. Cristo viene por la novia, hermanito. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo iglesia? Por medio de la transformación, aceptando a Cristo, ¿no? ¿Cómo? Pegándome a la ley de Cristo. En obediencia, yo digo, Haciéndome uno con Él. Esto tiene que ver con esta porción que estamos leyendo del nacimiento de este niño y la... Pues no precisamente con la porción, pero sí es a través del nacimiento, hermanito. A través del nuevo nacimiento. ¿del bautismo? A través del bautismo, hermanito. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Entonces acuérdate que en tu condición natural, brother, tú eres Jacob. En tu condición natural, hermano, tú no eres iglesia. En tu condición natural, hermano, tú estás muerto en el Espíritu. Y acuérdate que la primera necesidad del hombre es ser vivificado. Y en el momento que viene Cristo a tu vida, brother, como el Espíritu Santo o como el Espíritu que vivifica, en ese momento tú pasas a ser, brother, automáticamente hecho hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí dice así Juan 1:13, 12, 11? ¿Sí o no? Entonces, Juan capítulo 1, versículo 10, 11, 12 y 13. Entonces, en ese momento tú pasas a ser el cuerpo de Cristo, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Y en ese momento eres iglesia, te conviertes en iglesia. Y ya una vez que tú te convertiste en iglesia, tienes que empezar a vivir una vida práctica de iglesia. O sea, no basta solo con ser iglesia, hermanito. Para que el plan eterno de Dios se cumpla, para que su plan se cumpla en tu vida, necesitas ser iglesia y después empezar a vivir una vida práctica de iglesia. ¿Sí? Ahora, mande. Para llegar a ser edificio corporal. Sí. Entonces, ya una vez, hermano, que tú eres iglesia, que tú te introduces a la iglesia, tú debes de seguir hacia adelante, hermanito, tu experiencia en tu vida práctica. ¿Sí? Tu vida espiritual, brother. Tienes que seguir hacia adelante. No puedes estarte estancado solamente en un solo lugar. Entonces, Jacob, dice la Escritura ahí en el versículo 16, que Jacob salió de Betel. Entonces, a esto se refiere, hermano,
que ya una vez que tú eres iglesia, ya una vez que te estableciste en la vida de iglesia, tú tienes que salir, brother, tú tienes que seguir hacia adelante en tu experiencia de vida espiritual. En Cristo, hermanito. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando Jacob, brother, en Génesis 35 regresa a Betel, él hizo cosas, ¿sí o no? ¿Qué hizo? Levantó un altar, edificó un altar en ese lugar, ¿sí? Levantó una columna, le aventó libación, derramó libación sobre ella. Después, ¿qué dice? Derramó aceite, ¿sí? Pero una de las cosas que hizo es que se quedó establecido en Betel por mucho tiempo. Estamos hablando ya del capítulo 35, cuando él regresa a Betel. Él se queda establecido ahí en Betel, hermanito. Y quedarte establecido en Betel, ¿sí? ¿Cómo te lo explico? En Génesis 28, Jacob se convirtió en iglesia, ¿sí? Y cuando él regresa, brother, porque él salió de Betel una vez, y en Génesis 35 él regresa otra vez, brother, a Betel, y se establece ahí por mucho tiempo. Entonces, el establecerse en Betel, brother, tipifica el vivir una vida práctica de iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Jacob se queda establecido por mucho tiempo en Betel, hermanito. ¿Sí o no? Pero ya después, hermano, él tuvo su descendencia, ¿sí? Con Rebeca. ¿Sí se llamaba Rebeca? Y la otra era Lía. No, era Raquel, Lía y las dos, eran como sirvientas, hermanito. Sí. Ajá. Entonces, en total él tenía 4 esposas. Y con cada una tuvo en total, brother, tuvo 12 hijos. ¿Sí? Con cada una tuvo hijos. Entonces, él, brother, Jacob tenía preferencia por una. Era la que él había elegido en su corazón desde un principio, Raquel. Raquel era la mujer que él amaba, hermanito. Por la otra también trabajó, pero cuando él llega ahí a ¿cómo se llama? Cuando él la ve, hermanito, se enamora de ella. Y entonces es cuando hace el trato con su tío. Y el tío Labán le juega mal. Y entonces en lugar de entregarle, brother, cuando cumple el trato que hizo, en lugar de entregarle a Raquel, le entregó a Lía. Sí. Y luego tuvo que trabajar otros 7 años por esta Raquel. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Se establece en Betel por mucho tiempo. ¿Sí? Y ya en el versículo 16, hermano, vemos que después partieron de Betel. ¿Quiénes partieron? Jacob, Raquel, ¿sí? La una se llamaba Silpa, hermano, y la otra se llama Bila. Las criadas eran las... Bueno, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Vamos a quedarnos allí, brother, en esa cita bíblica. Amén. Entonces, fíjate bien, nosotros estudiamos que la biografía de Abraham, la biografía de Isaac y la biografía de Jacob, brother, ¿sí? Describen nuestra experiencia de nuestra vida natural, ¿sí? Perdón, de nuestra vida espiritual.
estos tres personajes, hermanitos, si tú juntas la biografía, o sea, la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Si tú juntas a estas tres personas, hermanito, representan la experiencia de vida, brother. O sea, nuestra vida espiritual, para que me entiendas. ¿Sí? Vemos el llamado, vemos la gracia y vemos la transformación, pero también vemos la elección. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, brother. Estas tres personas, brother, describen nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces, la experiencia de cada uno de ellos, o la experiencia de estas tres personas, son el cuadro de la experiencia espiritual de una persona, brother, que se convierte a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿O no? Entonces, fíjate bien, hermanito. Cuando Jacob sale, brother, allí de ¿cómo se llama? De Betel. Vamos a regresarnos otra vez ahí a Génesis. Génesis 35, hermano. Cuando Jacob sale de Betel, hermano, y se va, si tú sigues leyendo allí, vas a ver que él tuvo una experiencia, hermanito, ¿sí? Tuvo un quebrantamiento muy profundo y muy personal. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermanito? ¿Qué le pasó? Ya lo leímos ahorita. ¿Qué le pasó a Jacob cuando salió de Jacob? Se murió su esposa, hermanito. La mujer a la que él amaba. ¿Sí? ¿Sí o no? Ella iba a dar a luz, y cuando dio a luz, hermano, ¿sí? Murió. Y como era la mujer que Jacob amaba, fue una experiencia, brother. Pero esta experiencia, ¿en dónde la tuvo? No, hermano. Mira, fíjate bien. En Génesis 28 tuvo un sueño. Fue la primera experiencia en la vida de Jacob importante, brother, que tuvo. Cuando tuvo un sueño. ¿Sí? Cuando él ve una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y veía que los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Pues esa fue la primera experiencia de él. Después, en Génesis 35, tiene la segunda experiencia importante en su vida, que es cuando él, hermanito, derrama la libación, derrama el aceite sobre la piedra, brother. La piedra la transformó en columna. Pero ya después, en Génesis 16, la experiencia que él tiene, brother, ya fue una experiencia personal, brother, y fue una experiencia dolorosa, porque murió su esposa. A la mujer que él amaba, hermanito, la mujer que era la más importante en su vida, ¿sí? ¿Y por qué nos damos cuenta que era la mujer más importante? Acuérdate que como 2-3 capítulos antes, Jacob se da cuenta que su hermano iba a su encuentro. Entonces, cuando él sale de Betel, brother, se va huyendo. Cuando él sale en Génesis, ¿dónde era tú? 28. Cuando él sale huyendo de su hermano porque lo quería matar. Después se da cuenta que su hermano iba a su encuentro, y él empieza a hacer acá sus planes. ¿Sí te acuerdas? Sí. Empieza a planear y entonces primero pone hasta adelante, pone a las 2 criadas con sus hijos, y después en medio pone a esta Lía con sus hijos, y hasta atrás, brother, puso a Raquel con sus hijos. O sea, los protegió. Si te digas que los puso hasta el último,
para que cuando el hermano los encontrara, él pensando pues a los que mate primero sea a las criadas y a los hijos que tenía con ellas. Génesis 32. Entonces, esta Raquel, brother, era una persona muy importante para Jacob. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Muere la esposa, muere la esposa de Jacob. Vamos a darle lectura, hermanito. Génesis 16, 35, 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. ¿Sí? Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní. Fíjate bien, Raquel, brother, antes de que muera, a su hijo que nace le puso Benoní. Ok, pon atención. Mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, cuando su papá oyó que le puso Benoní, él rápidamente, brother, le cambia el nombre por Benjamín. ¿Sí? Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Amén. Entonces, en nuestra experiencia de vida, hermanito, en nuestra experiencia espiritual, la muerte, brother, o más bien la experiencia que tiene Jacob, brother, es algo muy significativo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Si tú te das cuenta, en esos versículos que leímos, primero hubo una muerte y después un nacimiento. Hubo una muerte y un nacimiento, son dos sucesos diferentes. ¿Sí? Y otra cosa importante es que esa experiencia, brother, no ocurrió en Betel. ¿Sí te das cuenta? Ocurrió fuera de Betel, hermano, cuando Jacob se salió de Betel y se fue. Y ahorita vamos a verlo, hermanito. Fíjate, hermano, ya se me fue lo que te iba a decir, hombre. Los dos nombres de tu piedad. Mira, ahorita vamos a ver los nombres. La experiencia es fuera de Betel. Y parece ser, brother, que el que Jacob saliera de Betel, parece ser que es malo, hermano. Se supone, ¿por qué? Porque Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, si tú te das cuenta, en Génesis 28 él salió de Betel. Y en Génesis 35 Dios lo regresó a Betel. Y le ordenó que se quedara allí, hermano, que se estableciera ahí. Pero después, Jacob, brother, sale nuevamente de Betel después de mucho tiempo. Y esto parece ser que es malo. Pero tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos que seguir hacia adelante, brother. Nuestra vida, nuestra experiencia en Cristo, en nuestra vida espiritual, tenemos que salir adelante, hermano. Tenemos que seguir hacia adelante. Entonces no fue malo, porque él salió de Betel, hermano. Si tú pusiste atención a lo que leímos, él salió de Betel. Hubo una muerte, pero hubo una vida. Hubo una muerte y un nacimiento. ¿Sí? Y eso es algo importante. Después,
a Jacob ya no se le llamó Jacob. Bueno, Dios lo llama Jacob, pero ya después en el versículo 21 ya no le dijo Jacob. Si tú te das cuenta, dice, y salió Jacob de Betel. Sí, hasta ahí todavía es llamado Jacob. Pero ya en el versículo 21 dice, y salió Israel. O sea, ya no solamente tenía el cambio de nombre, sino ya fue nombrado, brother. Ya fue nombrado Israel. En el 16 todavía era nombrado Jacob. ¿Sí? Todavía en el 20, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Pero ya en el 21 dice, y salió Israel. ¿Sí te das cuenta? Entonces son tres cosas, brother, bien importantes, y ahorita vamos a verlas. Entonces, ¿sí? Fíjate bien, hermanito. El que Jacob haya salido, hermanito, y haya tenido esa experiencia, para él fue ganancia. Aparentemente, brother, qué mala onda era que se murió la esposa que él amaba. ¿Sí? Pero eso fue una ganancia para él. ¿Sí? Jacob perdió a Raquel, pero ganó a Benjamín. ¿Sí? Ahora fíjate bien. En el concepto, brother, que tenemos cristiano o la gente, si tú le preguntas, oye, si tu esposa está dando a luz y te dicen que quién prefieres que viva, tu esposa o tu hijo. La esposa, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es en el concepto cristiano, hermanito, humanamente. Pero en los planes y en los propósitos de Dios, brother, no era así. Todo lo que le sucedió a Jacob, brother, en esa porción de la escritura, fue algo, brother, planeado por Dios. Esa era la voluntad de Dios, hermano. Y pudiéramos decir, ay, que Dios es malo, pues qué mala onda que le quitó a la esposa. No, hermano, porque era necesario que eso sucediera. Para que él siguiera su experiencia de vida, brother. Acuérdate que tenemos que seguir hacia adelante. ¿Sí? Tenemos que seguir hacia adelante en nuestra experiencia, en nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir hacia adelante, hermanito. ¿Sí? Entonces, dentro de la economía de Dios las cosas no son así. Que se muere el niño y mejor que viva la esposa. Dentro de la economía de Dios no son así las cosas, hermanito. ¿Por qué? Fíjate bien, hermanito. Porque dentro de la economía de Dios, para que tú puedas retener al hijo, la madre tiene que morir. Y aquí, brother, Benjamín tipifica algo bien importante. ¿Sí? Te lo voy a explicar de esta manera, y fíjate bien. Dentro de la economía de Dios, si no hay pérdida, hermanito, no puede haber una ganancia. Dentro de la economía de Dios, si el hombre viejo, brother, si la naturaleza humana no muere, si nuestro yo no muere, no se puede cumplir el plan eterno de Dios en nuestra vida. ¿Es por eso que le cambia el nombre al niño, Beto? Dentro de la economía de Dios, brother, si la carne no mengua, Cristo no puede crecer en mí. Y eso es, brother, lo que nosotros tenemos que anhelar. A fin de que Cristo crezca en mí, brother. Acuérdate que Cristo se tiene que expandir, brother, en todo nuestro ser. No, mira, hermanito, la economía de Dios, hermano, no solamente se trata de la salvación. Es algo más allá, hermanito. Tú tienes que entender que con el simple hecho de que tú creas, brother, ya eres salvo.
Pero dentro de la economía de Dios, brother, si tú no mueres a tus deseos, ¿sí? Si tú no mueres a tu naturaleza, si tú no mueres al viejo hombre, hermanito, tú no puedes ser transformado. Y ya una vez que tú eres salvo, tu problema ahora ya es la transformación, hermanito. Tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Y esas son las tres áreas, brother, que Satanás ataca. Y por eso, brother, nuestra alma tiene que ser transformada, no cambiada, hermanito. Acuérdate que la transformación es interior, en tu interior. Y es algo, hermanito, donde la ciencia, donde la psicología, donde la medicina no puede llegar. Solamente, brother, el poder de Dios, solamente el Espíritu Santo puede transformarte, brother, en tu interior. Entonces, dentro de la economía de Dios, si no hay muerte, no hay ganancia, hermanito. No hay una ganancia. ¿Por qué crees que Pablo decía, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestro corazón? Y cuando dice despojaos, brother, está hablando que el viejo hombre tiene que morir para que Cristo pueda crecer en ti. Y si Cristo crece en ti, tú vas a empezar a madurar, a tener madurez espiritual, o vas a tener crecimiento espiritual. Y de eso se trata, brother, la vida cristiana. La verdadera vida cristiana, brother, es de madurar, brother, de madurar, de ir madurando, ir teniendo un crecimiento, ir avanzando, ir hacia adelante, hermano. La vida cristiana no es, brother, que andes en las iglesias aplaudiendo. La vida cristiana no es que te la pases leyendo la Biblia, predicando, brother, todo el día. ¿De qué nos sirve, brother, si no estamos viviendo una vida práctica? ¿De qué te sirve que te sepas la Biblia al derecho y al revés si no la pones en práctica? Entonces eso es igual a no tener un crecimiento. Es igual a ser un inmaduro, a ser un enano, brother, espiritual. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento, porque Cristo no se puede expandir, brother, si tú todavía no mueres. Amén. Entonces, ¿de dónde procede el nacimiento? Aquí en esto que leímos, de la muerte. El resultado de ese nacimiento fue la muerte. Mira, hermanito, si esta Raquel no hubiera muerto, Benjamín no hubiera nacido. Sin muerte, brother, no hay nacimiento. Y esto es algo bien significativo, hermanito. Tiene mucho significado espiritual. No es simplemente una historia de que, se murió Raquel y qué mala onda, pero nació Benjamín. No, tiene un significado, brother, grande en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, fuera de la muerte, brother, no puede haber resurrección. Amén. Fíjate bien lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25, hermanito. Juan 11, 25, hermano. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Y si tú te das cuenta, para que él, brother, se pudiera convertir en la resurrección, primero tuvo que ser sembrado, brother, tuvo que morir. ¿Sí o no? Para poder resucitar, brother, para que pueda, tienes que morir primero. Entonces dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjate bien, es lo que dice, aunque esté muerto,
vivirá. Es decir, brother, que si no morimos, no vamos a poder vivir. ¿Sí? En la economía de Dios, brother, para poder vivir hay que morir. Por eso, ¿quién ha escuchado la parábola del grano de... el que es sembrado, brother, en la tierra? Sí. Para que ese grano dé un fruto, tiene que ser sembrado primero, tiene que morir, brother. ¿Sí? Entonces, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego hace una pregunta, ¿crees esto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Entonces, si Raquel, brother, no hubiera muerto, Benjamín no hubiera podido nacer. Ahora, ahí viene lo bueno. ¿Qué tipifica Raquel? Raquel tipifica, hermanito, la naturaleza, o más bien la preferencia natural de Jacob. Acuérdate que nosotros en nuestra vieja creación somos Jacob. Preferencia humana. ¿Cuál es tu preferencia natural? Los deseos de la carne. Mi voluntad, naturalmente. Tu voluntad, los deseos tus deseos, brother. Esa es tu preferencia natural. Tengo que morir todo eso natural para poder vivir espiritualmente. Entonces, Raquel tipifica, ¿sí?, la preferencia natural de Jacob, es decir, nuestra preferencia natural. Y Jacob, brother, tipifica al hombre natural. El hombre, brother, que no está en Cristo. Amén. El hombre que aún no ha sido transformado. Una persona que no ha sido transformada tiene preferencias naturales. ¿Sí? ¿Por qué tiene preferencias naturales? Porque no ha sido transformado. ¿Por qué te siguen moviendo, brother, cuando oyes fiesta, cuando oyes cohetes allá afuera? Ay, andamos bien desvelados porque andábamos en la fiesta. ¿Por qué te sigue moviendo eso? Porque todavía tienes una preferencia natural, porque no has sido transformado. Y mientras tú no seas transformado, el pecado te va a seguir llamando la atención. Mientras tú no seas transformado, tú vas a seguir teniendo una preferencia sobre las muchachas, hermanito, sobre la infidelidad, sobre la fornicación, sobre el adulterio. Por eso es importante ser transformados, hermano, para que nuestros deseos, brother, ya no nos llamen la atención, o para que nuestras preferencias naturales ya no nos llamen la atención. A mí no me llama la atención escuchar cohetes, hermano, y oír música. Que ya va a ser el 4 de julio, que la feria. A mí no me llama la atención eso. Que va a ser Navidad y que la fiesta, no me llama la atención, hermano. Mira, créeme que si yo, si en la casa se hace cena, es porque la mujer, hermanito, mi esposa, quiere hacer cena. Ella está en un proceso, brother, ¿sí? En un proceso en el cual, brother, aún no ha sido introducida, brother, a la vida de iglesia. Está en un proceso, igual mis hijos, y a ellos les llama la atención, pero a mí no, hermano.
A mí no me llama la atención que va a venir que Bad Bunny y que el concierto y que sabe qué y todos alocados, la gente anda toda alocada que porque Bad Bunny pagar 8,000 pesos por un boleto, hermano. A mí eso no me llama la atención. A mí me llama la atención que hay que compartir, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar, hermanito. Entonces, ¿sí te das cuenta, brother, que ya mi ¿cómo se dice? Mi atención no está sobre lo natural, hermanito. Entonces, es importante la transformación. Mientras tú no seas transformado, te va a seguir llamando la atención el estarte drogando. ¿En serio, hermano? Y si eso llama tu atención, brother, mira, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermanito? Cuando, te voy a poner este ejemplo, cuando una persona está estudiando, pero a la misma vez está bien enamorado, ¿qué sucede? Te distraes, ¿no? Te distraes, brother. Y al rato ya las calificaciones empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque lo otro, brother, está llamando más tu atención, brother, que el estudio, que de lo que tú vas a vivir, brother. Y al último, ¿qué sucede? Dejas de estudiar y mejor te casas. Entonces, así es, brother, en las cosas espirituales. Si tú no eres transformado, hermanito, ¿cómo se dice? La tentación, brother, el pecado va a llamar más tu atención, brother. Y entonces tú te vas a inclinar a seguir haciendo lo malo en lugar de seguir a Cristo, hermanito. Por eso es importante, brother, ser transformados. De lo contrario, vamos a seguir pecando. De lo contrario, vamos a seguir viviendo, practicando el pecado, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, fíjate bien, Jacob tenía 4 esposas, ¿sí o no? Amén. Pero Raquel fue la elección de la vida natural de Jacob. Las otras mujeres que él tuvo, las tuvo porque fue forzado. Si tú te das cuenta, él trabajó por Raquel, pero el tío le aventó, brother, a la fuerza a esta Lea, a Lía. Porque era mayor. Jacob no la quería, él no trabajó por ella, hermanito. Y si se casó con ella fue porque no le quedó de otra. Porque si no se casaba con ella, él no podía tener a Raquel. ¿Sí? Porque el tío le dijo, aquí nosotros tenemos la costumbre de que primero la mayor. Primero damos la mayor y después a la que quieras. ¿Sí me explico? Entonces él fue obligado, hermanito. Acá prácticamente fue obligado. Esa no era su elección natural. Su elección natural era Raquel. Porque cuando él la vio dijo, esta va a ser la buena. Y quiero que pongas mucha atención lo que vamos a hablar ahorita, hermanito. Quiero que pongas mucha atención y para que tú puedas recapacitar. Fíjate bien, hermano. Jacob fue obligado entonces a aceptar a esta Lea. Y también fue presionado, brother, a tomar a las siervas, las otras 2 esposas que tenía. Una era Bilha y la otra era Silpa. Fue obligado, hermano. Entonces, en la escritura, hermanito, en la Biblia, todo tiene un propósito. Todo lo que sucede en la escritura, hermanito, tiene un propósito. Y esto que le sucedió a Jacob tenía un propósito. Fíjate bien, antes de que Jacob tuviera la experiencia en Betel, ¿sí? Dios, fíjate bien, hermanito. ¿Sí sabes quién era Jacob?
¿De quién era hijo? De Isaac. A quien Dios le hizo una promesa. ¿Y si sabes quién era Isaac? Hijo de Abraham. A quien Dios le hizo una promesa. ¿Sí? El que representa el linaje, brother, de los llamados. ¿Sí? No de los creados, de los llamados. Entonces, antes de que Jacob tuviera la experiencia en Betel, Dios toleraba, brother, escucha bien lo que te voy a decir. Antes de que Jacob tuviera la experiencia en Betel, de que tuviera un encuentro con Dios, ¿sí? Y después él se fue de Betel y seguía siendo Jacob, seguía teniendo una vida natural, ¿sí me explico? Antes de eso, hermanito, antes de Génesis 35, para que me entiendas, donde Jacob se regresa nuevamente a Betel, donde Dios le dice, levántate y sube a Betel y establécete ahí y edifícame un altar. Antes de eso, Dios toleraba todo lo que Jacob hacía, hermanito. Lo toleraba, ¿sí? Toda elección natural que tenía Jacob, Dios la toleraba. Porque cuando él, brother, se va de Betel en Génesis 28, ¿sí? Es cuando conoce a esta mujer, a su esposa. Y es cuando la elige. Y Dios lo toleró. Y Dios toleró, brother, que él siguiera siendo Jacob. Dios toleró, brother, que él seguía teniendo una vida natural. ¿Sí o no? Dios seguía tolerando, brother, todo lo que Jacob hacía. Amén. Dios, brother, toleraba todo y le permitía que Jacob obtuviera todo lo que su corazón deseaba. Amén. Y hermanito, esto está bien fuerte. Fíjate bien, hermanito. Después que él, en Génesis 35, hermanito, tiene nuevamente la experiencia en Betel, cuando Dios ya le habló, brother, ya no fue un sueño, ya le habló y le dijo, regrésate a Betel. A partir de ese momento, brother, su predilección natural fue quitada de él. Y Dios ya no toleró más, brother, lo que Jacob hacía. A Jacob ya no le quedó de otra. Jacob tenía, brother, que hacer la voluntad de Dios. Ya no tenía opción, porque si no, hermanito, cálmate. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿qué quiero, a dónde quiero llegar con esto, hermano? ¿Sí te acuerdas que yo te he dicho muchas veces que el hecho, brother, de que tú estés en este lugar escuchando la palabra de Dios todos los días, brother, no es algo, brother, no es una casualidad, ni es una ¿cómo se dice? No es una coincidencia. Es el plan de Dios, hermano. A lo que voy es esto. Tú ahorita tienes elecciones naturales todavía. Y tú el día que te vayas de aquí, hermanito, tú vas a decidir si sigues caminando con el Señor o no. Dios te lo va a permitir. Pero va a llegar un momento en que ya no va a tolerar, brother, que lo sigas haciendo. Va a llegar un momento en que ya no te va a quedar otra opción, brother, más que darle por los caminos del Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Va a llegar un momento en que tus deseos naturales van a ser quitados, hermanito. Y ya no va a ser si quieres, va a ser de a fuerzas. Vas a ser obligado. Va a llegar un momento en que Dios, brother, te va a acorralar hasta donde ya no puedas hacerte para ningún lado.
¿Sí estamos entendiendo? Y va a quitar tus deseos. Entonces, como cristianos, brother, empezamos o más bien empezamos a escuchar del Evangelio, empezamos a escuchar de la palabra de Dios, y de repente como que sí quiero, y de repente como que me jala más, brother, lo natural. Y Dios dice, está bien, no hay problema. Te voy a permitir que tú le sigas dando por allí. Pero tienes que entender, brother, que ese no es el plan de Dios. Tienes que entender que esa no es la voluntad de Dios. Y si Dios permite, brother, es ¿por qué? Porque va a llegar un momento, brother, en el que te va a hacer entender, ¿sí?, que no es por ahí. Amén. Entonces, antes de ser introducidos a la iglesia, hermanito, todos tenemos preferencias naturales. Mira, tú puedes decir ahorita, fíjate bien, tú puedes decir ahorita, no, yo la neta, yo no quiero nada con Dios, yo voy a seguir mi vida, yo saliendo me voy a drogar, etcétera, etcétera. Dios lo va a tolerar, hermanito. Pero tienes que entender que Dios ya tiene puesta la mirada en ti. Y ya no te vas a escapar, hermano. Este es tu llamamiento. Este es tu llamamiento que Dios te está haciendo. ¿Sí? No iba a bajar Dios del cielo y te iba a decir, ven, Mauricio, ven. No, hermano. El obrar de Dios, ¿sí?, es totalmente, brother, diferente al obrar del hombre. Es misterioso. Dios nos puso, brother, en esta situación, en esta circunstancia, para hacerte un llamado. Y este es el llamado, hermanito. Y si de aquí para adelante tú sigues teniendo tus preferencias naturales, Dios te va a tolerar, hermanito. Pero no más tantito. Va a llegar un momento en el cual va a decir, ya estuvo, hasta aquí. Ya no voy a tolerar más, ¿sí?, tu manera en la cual tú estás viviendo. Porque Él no te llamó, brother, para que vivas una vida así. Te va a dejar ser, brother, te va a dejar ser. Entonces, antes de que seamos introducidos a la iglesia, tenemos preferencias naturales, hermanito, ¿sí? Y Dios las tolera, Dios tolera todo eso. Pero después de experimentar, hermanito, cierta medida de la vida de iglesia, Dios ya no lo tolera. ¿Cómo te lo explico? Que ya tienes un cierto tiempo, brother, luchando contra tus, ¿cómo se dice? Contra tus deseos naturales. Que tienes cierto tiempo de que, aunque sea porque te obligan, vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ya experimentaste tantito la vida de iglesia, hermanito? Y entonces va a llegar el momento en que Dios va a decir, ya no te lo voy a tolerar. ¿Sí estamos entendiendo? Aquí tienes mucho tiempo para experimentar, brother, la vida de iglesia. ¿En serio, hermanito? Yo quiero que sepas que en un proceso, pues échale nomás, todos los días tienes estudios bíblicos, 5 estudios bíblicos al día. Todos los días te están hablando de la palabra de Dios, hermanito. Y por mucho, brother, que tú no le quieras entrar, tú ya no te puedes hacer tonto. Ya no puedes, hermano. Ya estás adquiriendo el conocimiento. La Escritura dice, es mejor no haber conocido. ¿Qué haces? Sales, sigues tu vida normal, Dios te va a dejar, hermanito, pero va a llegar un momento donde te va a decir, hasta aquí voy a tolerar más tu manera de vivir.
O te alineas, hermanito. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Tú sigues creyendo que estás aquí porque te drogabas, pues porque tus papás, etcétera, hermanito. Pueden ser mil cosas, pero la realidad, brother, es que este es tu llamado. Este es el tiempo, brother, en el cual Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que te conviertas, hermanito, al Evangelio. Y nosotros, brother, no tenemos que tomar esto como un juego. O simplemente, pues es un procesillo más. Y Dios está teniendo misericordia. Ayer lo mencionaba, brother, el pastor en el servicio. Si tú no hubieras llegado aquí, créeme que ya más de, no sé, ya estuvieran muertos, hermanito. Pero Dios, brother, nos da otra oportunidad. Entonces, ¿por qué no la aprovechas? Y es que no nos podemos escapar, brother, de las manos de Dios. ¿Cómo te le escapas? Amén. Entonces, ahorita tú estás en un proceso para ser introducido a la iglesia. Y no es de que si quieres o no. ¿Tú crees que yo, brother, hace 15 años quería ser introducido a la iglesia? No, hermano, yo quería andar en la fiesta, yo quería andar en el party, hermanito, yo quería andarme drogando, yo quería andar haciendo lo malo. A mí en ningún momento me pasó por la cabeza estar viviendo una vida, brother, práctica de iglesia. Y en algún momento, brother, yo estuve en un proceso donde fui preparado, brother, para ser introducido a la vida de iglesia. Y aún dentro de la vida de iglesia, brother, yo seguía de ¿cómo se dice? De rebelde. ¿Sí? Y aún dentro de la vida de iglesia, siendo yo rebelde, Dios me seguía tolerando. Pero llegó un momento en que me dijo, hasta aquí, papá. Hasta aquí, ya no te voy a tolerar más. Y me obligó, hermanito, a alinearme y a empezar a vivir una vida práctica de iglesia, hermanito. A través de experiencias dolorosas. A través de pérdidas. Me obligó, hermanito. No me quedó de otra. Me acorraló, ya no me quedó de otra. ¿Para dónde me hacía? Si ya sabía, brother, ya me la sabía. Ese es el obrar de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Ya una vez que tú eres introducido a la vida de iglesia, ¿sí? Ya una vez que eres levantado como columna, ya una vez que se derrama el vino sobre ti, brother, y el aceite, ¿sí? Dios ya no te va a permitir que hagas lo que quieras. ¿Está fuerte, no? Pero es verdad, hermano, Es verdad, hermano. Entonces, ¿sí? Ya no vas a tener ninguna alternativa. Ya no vas a poder excusarte. Ya no, hermanito. No te va a quedar de otra más que darle por ahí. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios en su corazón? Que nosotros lo expresemos.
Que nosotros seamos su expresión en la tierra. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios, brother. Y se tiene que llevar a cabo. Se tiene que cumplir en nuestras vidas, hermano. No es algo de que si quieres, exprésame. No, hermanito. Para eso está trabajando Dios el día de hoy. A eso viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. A transformarnos para que lleguemos a ser la expresión de Dios, bro. ¿Y ahí cómo le haces? Ahí si te rebelas, no, hermanito, de volada Dios te tumba tu rollo. En breve. ¿Cómo ves? ¿Dónde fue donde Raquel tuvo un parto? Fuera de En la vida de iglesia, hermanito. Ahí fue donde tuvo un parto. Y también hubo un nacimiento, brother. O sea, hubo una muerte y hubo un nacimiento. ¿Sí? Para que Cristo, brother, se pueda producir en mí, para que Cristo se pueda producir en ti, tienes que morir. ¿Sí o no? ¿Sí? Tienes que morir, hermanito. Entonces, este Benjamín, ¿sí? Murió Raquel, murió tu elección natural. Acuérdate que Raquel tipifica la elección natural que tenía Jacob. Muere Raquel, brother, y nace Benjamín. Benjamín tipifica a Cristo, bro. ¿Sí? Entonces, Benjamín, brother, tipifica la vida práctica de iglesia. ¿Sí? Esa vida que nos transforma, hermanito. La vida divina. En el momento, brother, en que nace Benjamín, fíjate bien, a Jacob ya no se le nombró Jacob, sino Israel. Porque ya fue un hombre completamente transformado, hermanito, en toda su expresión. ¿Sí? Por eso, brother, la muerte de Raquel no se produjo en Betel, sino fuera de Betel. ¿Sí? En el momento preciso, en el lugar, brother, preciso, ¿sí? Era un arreglo de parte de Dios. El que tú estés aquí, brother, es un arreglo de parte de Dios. Es algo que fue planeado, brother. Es algo que Dios planeó, brother. Dios planeó todo para que un día llegaran los fantásticos a tu casa. En serio, hermano. Se oye así como de película, pero eso es en serio. Dios lo planeó, brother. ¿Por qué? Porque en este lugar era donde a Él se le iba a placer, brother, ministrarte, prepararte, bro. A ver, ¿por qué no te llevó a un instituto bíblico? ¿O por qué no mejor te metió en una iglesia? Pues aquí nos metieron a la fuerza, no fue voluntad. Entonces, entendamos esta parte, hermanito, es la voluntad de Dios. No es ni siquiera la voluntad de tu familia. No estás aquí a la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque tú no lo entiendes. Tú no alcanzas a ver las cosas más allá. Tú ves lo que tú quieres ver. Eso es lo que tú quieres ver. Entonces, entendamos, hermanito, que ese es el plan de Dios. Y es algo que tú no puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Porque de ser así, hermanito, ya no estuvieras aquí. Así de fácil.
De ser así ya no estuvieras aquí, hermano. ¿Por qué sigues aquí? Porque el plan de Dios es que estés aquí. Y el día, brother, que el plan de Dios se cumpla, ¿sí? Van a venir por ti, te van a llevar. Yo no sé qué va a ser de tu vida, pero de que te alineas, hermanito. Eso sí, tenlo en cuenta. Quizás a lo mejor va a ser en 10 años, quizás en 20 años. O igual, hermanito, si tu renuencia, si sigues tu renuencia, pues ¿qué dice la Escritura? Pues preferible que tu cuerpo muera para que tu alma se salve, para que tu alma no se muera. Preferible que mate la carne para que el alma no se pierda. Ese es el asunto, hermano. Entonces, fíjate bien, hermanito. Cuando nació el hijo de Raquel, ¿cómo lo llamó Raquel? Benoní. Y rápido, Jacob le cambió el nombre por Benjamín. Entonces, Benoní significa hijo de aflicción. Hijo de aflicción. Fíjate bien, En estos dos nombres, brother, tú vas a ver totalmente, brother, un cuadro de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién fue el único que sufrió, vivió aflicción? Cristo, hermanito. Es el único ser humano, brother, en la tierra que ha sido afligido, brother. Que ha vivido aflicción. ¿Cómo fue crucificado? Entonces, Benjamín, brother, significa aliento. ¿Sí? Uno significa aflicción y otro aliento. Amén. Fíjate bien, hermano, cuando esta Raquel le pone Benoní a su hijo, que significa aflicción, esto demuestra, brother, que en ese momento ella estaba siendo afligida. Ella estaba triste, brother, porque sabía que iba a morir. Pero inmediatamente, brother, Jacob dijo, no, Benoní no, va a ser Benjamín. ¿Sí? ¿Qué significa, brother? Que Jacob no estaba triste por lo que le estaba pasando a su esposa. Sabía el propósito, hermanito. Por eso le cambió el nombre y le puso Benjamín. ¿Sí? Entonces, eso demuestra que él no estaba triste por la muerte de Raquel, hermanito. ¿Sí? ¿Por qué no estaba triste? Porque Jacob ya era un hombre totalmente transformado. Ya era un hombre que había tenido una transformación total, hermanito. ¿Sí? Entonces, eso, brother, para que nosotros seamos fieles a Dios, brother, y nos mantengamos firmes en el Señor, necesitamos ser transformados completamente. De lo contrario, vas a andar ahí así como bandeando, hermanito. ¿Sí me explico? Entonces, debemos ser transformados, brother. Y eso es algo que solamente se va a llevar a cabo en la casa de Dios. ¿Sí? Génesis 35, 21, hermanito. Génesis 35, 21 es el último versículo que leímos. Y ahí, brother, la Escritura nos afirma que Jacob había sido totalmente transformado porque ya no fue nombrado Jacob, fue nombrado Israel. ¿Sí? Entonces, dice, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. ¿Sí? Entonces, después de la muerte de Raquel y del nacimiento de Benjamín, ¿sí? Jacob es por primera vez llamado Israel. Ya no fue llamado más Jacob, hermano. ¿Sí? Entonces, eso, brother, es la importancia de que nosotros tenemos que ser transformados. Para ser transformados, entonces tiene que haber una muerte y después un nacimiento.
y después un nacimiento. ¿Sí, hermano? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿cómo la ves, hermanito? Y tienes que seguir hacia adelante, hermano. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. A lo mejor, hermano, tú no alcanzas a entender las cosas. Y tú las cosas las ves humanamente. Tu necedad, brother, quizás tu rebeldía, hacen que tú pienses de la manera que piensas. Pero tienes que entender que tú tienes que salir, que tienes que seguir hacia adelante, hermano. De hoy en adelante tu vida va a ser diferente, ya no va a ser la misma. Desde el momento en que tú, brother, empezaste a escuchar, brother, la palabra de Dios, tu vida cambió por completo. Ya no va a ser lo mismo, hermano. Sí, a lo mejor puedes salir a lo mismo, pero tu vida ya no va a ser igual. Y Dios te va a dejar. Y te va a dejar, y te va a dejar, pero va a llegar un momento en que te va a poner un alto. Lo creas o no lo creas, hermanito. Pues vamos a ponernos de pie entonces, hermanitos, para dar gracias. ¿Quién nos quiere apoyar? Amén, hermanitos.